hemos llegado ya al poblado Arhuaco, así que hemos pasado también a las zonas donde podíamos correr peligro. Usted nunca no se olvida, que de eso que no enseña rápido. Gente, tenéis que darme un minutito para apoyar este canal, apoyar los reportajes. Además, lo que os voy a contar es bien interesante. Os voy a hablar de uno de los puntos más importantes de los reportajes mismos, de estos mismos documentales, la música. Yo trabajo siempre y desde hace años con Epidemic Sound. A mi gusto, la mejor plataforma para conseguir estas melodías, estas canciones, para nuestros reportajes, para nuestras composiciones audiovisuales. Y además tienen el 100% de los derechos, así que os aseguráis que no va a haber problemas en un futuro. Justo en estos momentos están creando una comunidad hispanohablante, creadores de Latinoamérica, de México, también por supuesto de España. También tienen dos planes, el plan personal y el comercial. Una prueba de 30 días gratis y la suscripción encima la podéis cancelar cuando queráis. Más de 35.000 pistas, más de 90.000 efectos de sonido. Y lo mejor me lo estaba guardando para el final porque quieren que también vosotros seáis miembros de esta comunidad. ¿Y cómo quieren hacer esto posible? Con un descuentazo tremendo. Con el link que tenéis en la descripción más el código LETAL50 tenéis hasta 50% de descuento en el plan personal anual. Y estas son solo algunas de las ventajas de esta plataforma con la cual yo trabajo mano a mano desde hace años. Así que ahora sí, al link, descuentazo y seguimos con el reportaje. Nos encontramos en San Pedro de la Sierra, un pequeño municipio en las montañas de la Sierra Nevada de Colombia, país al que hemos llegado, por cierto, hace un pequeño tiempito, hace unos días. Mañana vamos a entrar en un resguardo indígena, un territorio indígena, territorio de pueblos nativos, de los más particulares y probablemente de los más importantes a nivel mundial, pero vamos a comenzar por el principio de esta historia. Hoy en día estos grupos tribales, grupos indígenas, pueblos originarios viven en resguardos muy concretos, en territorios aislados por el avance de las civilizaciones, de las ciudades, de la tecnología, de la globalización. Sin embargo, tiempo atrás no solo era una zona de la Sierra Nevada, sino ya no solo Colombia, sino toda América. Por aquellos tiempos, los Tairona eran un pueblo que dominaba estas tierras. No solo la Sierra Nevada, las montañas, como ya digo, sino las costas de Santa Marta, todas estas áreas del país. Hoy en día ya no encontramos estos pueblos indígenas, pero sí encontramos los sucesores de estos mismos. De los Tairona salen 4 pueblos indígenas, 4 grupos indígenas, grupos nativos remarcados, importantes, diferenciados, que podemos encontrar, como ya digo, en la Sierra Nevada. Hablamos de los arhuacos, de los cogis, de los cancuamos y de los wiwas. Y precisamente si estamos en San Pedro de la Sierra, en este pequeño municipio, ya perdidos en mitad de las montañas, en territorio completamente salvaje, es porque tengo la gran noticia que ahora mismo os voy a dar. Nos han concedido el permiso para acceder al resguardo indígena. Ya son tierras controladas por estos mismos grupos. Ellos marcan las normas, las leyes, ellos deciden quién entra y quién no y cuál es el precio para entrar. En concreto hasta la región donde viven los arhuacos. Ellos están completamente conectados con el entorno en el que viven, con las montañas, estas montañas de la Sierra Nevada, que son sagradas, completamente protegidas. Viven en pequeñas comunidades en las mismas montañas, como ya digo, y se cuentan por 30.000, 40.000 tal vez. Llevan unos atuendos muy particulares y ya lo demás lo vamos a conocer en el lugar. Así que mañana a las 7 de la mañana, con la mula y el equipo reunido, partimos hacia lo alto de estas montañas. Hasta mañana.
ayer explicaba, estos padres, estos antecesores de las etnias que podemos encontrar por aquí en la actualidad, es decir, los Tairona, no solo vivían en la montaña y en la sierra, sino también en las costas de Santa Marta, el estado de Magdalena, el departamento de Magdalena. Por eso es que todavía quedan comunidades de los wiwas, de los arhuacos, de los cancuamos, por las zonas bajas. Entonces, lo que quería que entendierais, una vez que desaparecen los Tairona, los Kogis son los que de verdad vivían en estas zonas altas de la sierra, llegando casi hasta los nevados. Son los que vivían más aislados en las montañas. Los cancuamos, los arhuacos, los wiwas vivían más por las zonas bajas, incluso cerca de la costa, y se replegaron para las montañas con la llegada de los colonos y de los nuevos tiempos, de la ciudad y demás. Entonces, esas comunidades de arhuacos, de wiwas que podemos encontrar por las zonas bajas son nuevas. Ellos están volviendo a las tierras de donde de verdad venían. Entonces estamos entrando a las zonas más profundas de estas montañas, de esta Sierra Nevada, para llegar a los poblados ancestrales, a los poblados más tradicionales y más auténticos. La cultura de los wiwas, de los cancuamos, ya está bastante más perdida. Los cancuamos creo que ni siquiera mantienen el idioma, viven más cerca de la ciudad. Después están los arhuacos, y después todavía más profundo en la sierra y por lo tanto más intactos, aunque también se está perdiendo ya un poquito, son los Kogis. Igualmente los Kogis y los arhuacos tienen diferencias remarcadas, pero también muchas semejanzas. Visten muy parecido, es muy importante la figura de los mamos, y si en los próximos días nos da tiempo, pasaremos también por un poblado Kogi. Llegado ya al poblado arhuaco, así que hemos pasado también a las zonas donde podíamos correr peligro. Estas zonas, como casi todo Colombia, también son fuertemente afectadas desde hace décadas por guerrilla, por paramilitares, por el mismo ejército que también asesina. Entonces ha habido algunos asesinatos en los últimos días y la cosa podía estar tensa, podíamos encontrarnos con alguno de estos grupos, pero no ha sido así. Entonces, lo dicho, estamos en el poblado de los arhuacos, por fin, elevado en las montañas, y aquí las normas son muy claras. Pelícano, con Tony, que es un local de San Pedro de la Sierra, ya les conocen a los dos, han tenido que entrar para dar el aviso al mamo Gabriel de que estamos aquí. Un mamo es un chamán, un sabio, pero la realidad es que siempre piden dinero por diferentes cosas. Aquí hay que llegar pagando, por entrar en el resguardo indígena, por quedarnos a dormir, porque nos visite el mamo, y aparte traerles comida, incluso una botella de ron que le gusta en concreto a este mamo. Y diréis, ¿eso no está bien? Eso no, mira, sin eso no se entra aquí. Entonces es el pago debido, obligatorio, sea adecuado o no, el pago obligatorio para entrar en este lugar. Gracias por acogernos en la sierra, en la montaña, recibirnos de esta forma, con las lluvias, y al mamo por acogernos en el poblado de hoy hasta mañana. Realmente. Vamos, Gabriel, mírame otra vez aquí, por favor. Voy, la foto de la familia, esta la traigo. Hoy ha sido un día especial porque nos han aceptado los arhuacos, hemos conocido al mamo Gabriel, hemos tenido unos pequeños y primeros momentos de convivencia con ellos, y aquí todo va muy despacito, porque hay que hacerlo con mucho respeto, hay que pedir permiso para todo, y esperamos, por favor, disfrutar de la comunidad y de este increíble lugar desde primera hora. Buenos días tempranito desde tierras arhuacas. Ayer parecía que nos íbamos a ver de nuevo con el mamo para poder ya conversar con él, conocerle un poco más. Buenos días. Entonces ayer al final se metió la noche mucho, un poco de frío, llovizna incluso, y no apareció. Entonces hoy por la mañana ya nos ha dado los buenos días y vamos a volver de nuevo a sus piedras sagradas, donde los ancianos, los sabios se sientan, y parece que por fin vamos a poder conversar con él un poquito, así que vamos allá. Esa medicina especial para la sierra. Comenzamos con ayu, hoja de coca, en el costadito, ¿verdad? Sí. Lo mantenemos en el costadito. Con saliva. Con saliva y masticando. Así.
Mi nombre especial es Gunimaco. Gunimaco Torres Mejía y Gabriel Torres Mejía, dos. Nosotros entramos por acá para defender los animales, los aves, árboles y las frutas y las brisas y las aguas. Lo que estamos, vamos a respetar, vamos a cuidar, vamos a apoyar, vamos a impulsar para que coge la fuerza de la sierra. Entonces la vida de uno, el agua, la vida de uno, la vida de todo el mundo, la planta, lo que está cantando ahorita, lo que está león, lo que está culebra, lo que sea, todo es madre, se llaman madre cineca. Hay que hacer una consulta donde está ahorita como mi nieto, ese está llorando que como es mi nieto de mamo, entonces hay que consultar, a ver si sale, desde pequeño, donde lo que está teta, hay que consultar, a ver si sale mamo. Bueno, eso sí sale, ese no, eso es vasallo, eso es comunidad. Hay que estudiar 18 años, de 3 años para adelante. Usted nunca no se olvida, por eso que no enseña rápido. Se enseña rápido, se olvida rápido. Hay que conocer todas las estrellas, madre de culebra, padre de león, tigre, lo que sea, pájaro. Ahí están todos. Ha sido muy interesante poder ver más de cerca algo que poca gente puede ver, y es el modo de vida de los arhuacos aquí en las montañas. Ellos creen en diferentes espíritus, en los espíritus principales que son Kakuserankwa, que es el sol, el espíritu de la luna y de la misma tierra, pero todo en sí son espíritus, no solo animales o fenómenos naturales, sino también cosas, digamos, elementos que nosotros vemos inertes, como puede ser una casa. Y por eso los arhuacos realizan lo que se conoce como pagamentos. Los pagamentos son ofrendas, son agradecimientos y a veces también peticiones a estos espíritus. Suben hasta los nevados, también cerca de las costas, dejan debajo de las piedras, dejan en las cuevas, y por eso se pueden ver pagamentos y ofrendas de los arhuacos, también de los cogis, por estas montañas de la Sierra Nevada. Según su cosmovisión, el mundo es una pirámide, se divide y tiene la forma de una pirámide con diferentes niveles. ¿Qué ocurre con la pirámide? Que si quitas una piedrita de abajo, igual solo es una piedrita, pero se desestabilizan las demás. Por eso hay que mantener el equilibrio perfecto con la naturaleza, el ecosistema, las estrellas y el mundo en general con sus espíritus. Pero no solo esto. Según los arhuacos, ellos son hijos directos de los primeros padres, de los primeros progenitores. Por lo tanto, el resto de los pueblos somos sus hermanos pequeños, porque somos ya descendencias posteriores. Es decir, según la cosmovisión arhuaca, los arhuacos son nuestros hermanos mayores. Está cerradita. Ahí. Vale, entonces este es el calabozo. Y cuando alguien se porta mal, la pena máxima 24 horas, aquí en la oscuridad, ¿verdad? Bastante grave. Claro, y son... O de no una matanza puede estar, para que vea dónde sale. Sí. Y es sobre todo para... Ah, mira. Madera. ¿Hay dos? Entrelo. A ver. Una parte de la mujer, una parte de hombre. Ah, y esta es la de hombre. De hombre. Claro, y la otra es la de mujer. Aquí viene mucho de bebedor. Ah, cuando se pasan de borracho. Igual, de borracho de 5 minutos siquiera. Ajá. Y es sobre todo para que tenga tiempo para pensar, para reflexionar. Para pensar. No se acepta de consultorio. Respóndese usted para que entienda. Claro. Vale. Entonces yo ordeno al comisario. Claro, si es algo leve, también se puede rectificar en el consultorio. Pero si ya es demasiado grave, ya no hay consultorio, ya a la prisión. No se acepta de consultorio. Vale. Dele. El Dios hace tierra, hace el cielo. Es una lucha. Pero de la sierra, la verdad, nosotros sabemos este canto.
estamos aquí en la comunidad y vamos a visitar a un mamo, un verdadero mamo, de los más antiguos de todos los Kogis. Dicen que tiene más de 100 años, entonces tengo que conocerle, quiero conocerle y que él nos cuente. La palabra Kogi significa jaguar, entonces son los indígenas jaguar de las montañas y nos están esperando. Tenemos el permiso, así que vamos allá. Salvaje haba, salvaje mama, salvaje mkokuke. Nyeki aiswama na hii swama hagajini nagda. Wakanyeche luna, nyeche suma. Takanku kiche. Machui nasans naqe awawangui misuma shkagui subis kagakuni shiwankat. Por nacido el agua, nacido madera, nacido piedra. Sobre el nivel de esto, lo que estamos sosteniendo, lo estamos bautizando de nuevamente como cuidaban nuestros abuelos, y eso es lo que yo quería para esto. Porque no que nos bajan. Mouzin zalenke, haglecha madekhajicha, nuakubia shakunan. Ega nsizen, nuhani guligasons, nuhakhalel. Nuhakhalel ya asa makodini, nakuzabale, abiyag lukazabale, gakwe kana wene, sahahita, sula kaba. Zahi, mouzo kagi kugwa. Zagachak kahajakas biliga kuna. Ahe luna ahate sewacha luna gatecha luna nugenka neilika. Abezi han askui habanja ladacha ya enkwik. Gudel ya banina keganani wakuna dajik. Y nos encontramos ahora sí en nuestra última noche en esta bella, increíble y mágica Sierra Nevada de Colombia. Por allí tenemos San Pedro, el pequeño pueblo que ha sido la base, nuestra base durante estos días. Pero íbamos a dormir en la casa de la montaña. Deberíamos de estar bajando ya hacia Santa Marta, pero las fuertes lluvias de estos días han anegado los caminos. Hay derrumbes y no podemos salir. Esperamos al menos poder salir mañana. Los Kogis nos han mostrado que ellos tienen otros dioses, otros espíritus completamente diferentes, y nos han remarcado que no se les junte con los arhuacos. Tienen semejanzas, está claro, a las zonas en las que viven de Colombia. La vestimenta es parecida, pero decía, no tenemos nada que ver, pueblos completamente diferentes. Y de nuevo esta mayor intensidad en los Kogis lo hemos encontrado en el aspecto de elección del futuro mamo y preparación, educación de este futuro mamo respecto a los arhuacos. Estos Kogis lo que hacen es elegir, el mamo tiene que ser hijo de un mamo, el primero, y si no es varón, pues hay que esperar ya al séptimo. A este se le encierra en una cueva hasta los 7 años y después puede salir, pero es mucho más aislado, mucho más aislamiento, mucho más en conexión. Y así pasan estudiando y estudiando hasta que tienen 40 y tantos años, y cuando el mamo actual muere, ellos pasan a ser los mamos. Y ahora ya solo me queda por decir dos rápidas cosas. El amigo Clavero estuvo hace unas cuantas semanas, estuve en contacto con él cuando él estuvo también aquí en la Sierra Nevada, en la comunidad de La Pista, del pueblo de Palmor, está cerquita de aquí donde él estuvo. Y tiene un vídeo también con los Kogis muy interesante para saber más en profundidad sobre esta cultura. Ahora sí que sí, me despido de la sierra, de esta belleza sobrehumana, mágica. Estoy enamorado de este lugar, pero no va a ser el último vídeo de Colombia. De Santa Marta volaremos hacia Bogotá. Y no voy a decir qué es, pero os va a gustar, a los colombianos y a los de fuera. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima, nos quedamos disfrutando en la casa de la montaña.